Hola chicos, bienvenidos a una nueva Cinemas Comics. Vamos a hablar de algo muy importante, son los New X-Men. O sea, básicamente vamos a hablar de Grant Morrison, uno de los más grandes guionistas de cómic actualmente en el mercado norteamericano. Los X-Men, la franquicia más importante para mí y una de las más importantes del cómic americano desde que llegó Chris Claremont a la serie. Y digo eso porque cuando le inventaron Jack Kirby y Stan Lee estaba bien, funcionó, era su época de nacimiento, luego cayó y luego Claremont la devolvió a la gloria y la convirtió en la serie mejor vendida de la historia de Marvel, la convirtió en la serie más potente y de hecho en aquella época tenías que pelearte entre Batman y los X-Men para ver lo que querías comprarte. Era lo más potente. Es lo que hay. Nos puede doler a todos, pero X-Men es historia del cómic americano. Y quiero hablar de Morrison, que yo creo que si hay tres grandes etapas que deberíamos leer dentro del cómic normalmente de los X-Men sería el inicio, o sea, cómo nacieron. Yo llegaría quizás a meter a la etapa de Neil Adams por esa demostración, también con Roy Thomas, que estaba muy bien, pero no consiguieron rescatar la serie del desastre que era. Luego siempre Claremont, siempre Chris Claremont, porque eso es imposible de quitárselo, sigue siendo maravilloso. Eso es X-Men. Todo lo que hemos visto de X-Men viene de ahí. A día de hoy todavía seguimos viendo las ideas de Claremont de los X-Men. O sea, todo lo de Jonathan Hickman, que es maravilloso, sigue bebiendo de Claremont. Y esta otra época que os estoy diciendo, la otra gran maravillosa época sería la de New X-Men de Morrison, que lo cambió todo. Pero lo cambió de una forma muy específica y es volviendo a hablar de los mutantes como hablaba Claremont. Con personajes, con historias, con muchas subtramas moviéndose, básicamente lo que hacía Claremont. Y sobre todo, cambiando y alterando, incluso lo que había hecho él, lo que hacía Claremont, alteraba y cambiaba lo que hacía. Porque si esto es lo que he puesto, bueno, pues voy a idear cómo sea si le lo desmontara, desmonto esto, mismo se desmontaba a sí mismo. Deconstruía su trabajo para poder volver a crear algo nuevo. Así funcionaba Claremont. De hecho, le encantaba la estructura telenovela que él decía, que es básicamente la novela Río de Juego de Tronos y todo esto. Eso es Claremont. Y cuando llegó nuestro querido Grant Morrison hizo exactamente lo mismo. Esto es la primera vez que se publicó en España con Quietly. Estos son las rapas originales. A partir del número 73 de Forum, ahí lo tenéis, número 73 de Forum, llegan los nuevos X-Men, los New X-Men. Después de esto se recopilaron lo que fueron una serie de Best of Marvel, que son los que tienen una tapa como rugosilla. Luego se recopilaron una serie, una especie coleccionable y la última edición, que es esta que acaba de sacar Panini Comics, en tomito de tapa dura, lomo redondo, con todo el formato puro, las portadas, que es lo que más me gusta, sobre todo ha respetado la portada americana, que eso está muy bien. Tiene que salir el último todavía. Y pesan. Y ahí vienen unas grandes comparaciones. Esto es cuando si no tienes... Falta un tomito, ¿vale? Una cosita así. O sea, esto es lo que tienes, con tapas duras y mucha información extra. Y esto es lo que tienes solo con las grapas, para que veáis la comparación de formato y de tamaño, ¿eh? Y es lo mismo. Aquí sí que se lo ha currado mucho Panini, porque ha metido cosas que me encantan. Cuando digo que me encantan es porque he introducido bocetos, ¿vale? Entrevistas y, por ejemplo, esto es el manifiesto Morrison. Muy importante el manifiesto Morrison, porque aquí afirmaba lo que quería hacer. Sus arcos, sus historias, sobre todo sus ideas. De hecho, a mí hay una frase que me encanta y es: en mi opinión, y probablemente la de cualquier otra persona, el mejor trabajo hecho en la serie, la obra que transformó a la Patrulla X en la serie principal de Marvel, fue el de Chris Claremont y John Byrne entre 1977 y 1980. Punto. O sea, con esa frase ya sabes que esto es fiel. A mucha gente le molesta que Jonathan Hickman en su nueva encarnación de la Patrulla X es que se ha saltado la torre a muchos que no son los X-Men, no me parecen los personajes X-Men. Sí que lo son, de hecho ha recuperado mucho de eso, pero esto fue el primer gran cambio. Parte de ello impulsado porque estaban triunfando las películas de los X-Men. Se creó el universo Ultimate, que respondía y era clavadito en muchas cosas, pero se hicieron muchos cambios para esto. De hecho, los relatan que es lo mejor de esto, de este nuevo formato, es que veis detrás toda la información, las entrevistas te cuentan las cosas. Hay cosas que el mismo Grant Morrison dice que eran cosas de la editorial, no suyas. Sí que les quitó los trajes de superhéroes y volvió al traje de la X, el traje negro con la X amarilla
que mucha gente dice aquello, es que, claro, en la película, no viene de la película, tíos. En la película de primera clase, First Generation, se utilizaron saliendo de aquí. Pero, si Morrison nos incluyeron aquí ese tipo de cosas, el cuero, esto, no solo fue por la película que querían algo así, es porque los colores originales de la Patrulla X eran esos, ¿vale? Y ese formato con la X en el pecho era la Patrulla X original, la primera de todas. Ahí empezaba el primer homenaje cuando veías esos trajes brutales y cuando veías todo lo que cambiaba. Pero aquí no solo se empeñó Morrison en cambiarlo todo y en volver a ciertas cosas, sino que se empeñó en que los mutantes recibieran la atención que merecían. ¿Por qué? Porque se habían convertido en un batiburrillo en el que no había unión. Había muchas series, pero habían caído, habían subido, los 90 las habían destrozado. No estábamos en una buena época mutante. Y lo digo yo, que habéis sufrido bastantes malas épocas, pero creo grandes personajes, como aquí, como a Phantom X, recuperó a otros como Magneto, encontró, o sea, que vuelve a unificar a gente, como por ejemplo a Lorna con Mercurio, recuperó Fénix, recuperó otra vez, como Dios manda, el Imperio Estelar, Shi'ar. Bueno, a lo vez no lo hizo un poco más feote, eso sí que no vamos a negar. Y creo personajes maravillosos que siguen estando, como Globe, Gwenty Inquirer, que ahora es un personaje muy poderoso, muy principal, pero incluyó cosas muy inteligentes. ¿Veis? Los extras que me encantan. Tenéis aquí un guión de Morrison y los bocetos que después planteaba Quietly. O sea, veis el trabajo, me encantan estos extras. Son brutales, me encanta. Solo me lo compraría por los extras. También hablamos de relaciones personales. Aquí lo que importante es que siguió la estela de Claremont. Los personajes, las grandes aventuras, el espacio, los grandes ataques, los grandes enemigos, los centinelas, el gran villano, Cassandra Nova, Magneto, recuperando el Magneto más loco de los primeros X-Men, y no el Magneto que lo habían reformado 1000 veces, no, el más loco, el megalománico que quería destruirlo todo para darle a los mutantes su mundo. Es lo más genial que podía haber hecho jamás alguien por los mutantes, y no acabó ahí, porque además reescribió un posible futuro. Un posible futuro muy, muy, muy negro, que curiosamente tiene Z de craneal de Hickman, ¿eh? No os creáis que esto sigue repercutiendo, y mucho. De hecho, buena parte de la repercusión, por ejemplo, que hemos tenido los actuales imposibles X-Men, lo que es el de extinción, por ejemplo, cuando empezamos hablando con otras series, aquí se creó Sabia, que eso, muchas cosas, aquí se modificó Arma X. No, es Arma Plus. La X era Arma 10, había otros 9 antes. Modificó todo lo que os digo, deconstruye mucho de lo que había para poder sacar nuevas historias, que es lo que está haciendo Hickman, que es lo que hacía Claremont con su propia obra. O sea, Claremont no era cojo la obra de Roy Thomas y la desmonto, que lo hizo con muchas cosas. Era cojo lo que yo he hecho hace 5 años, voy a desmontarlo para sacar de aquí nuevos guiones y nuevos argumentos. Y aquí Morrison lo hacía, lo Hickman lo hace. Es algo genial y es una época que, si os gustan los mutantes, New X-Men o nuevos X-Men, como fue originalmente aquí en España, es algo de comprar. Y esta portada es la definitoria más bestia que te pueden enseñar jamás. De hecho, te decían quién eran los personajes originales de esta nueva andadura, porque era genial, porque, ¿veis? Cíclope, Jean Grey y la Bestia, 3 de los originales, de los primeros componentes de los X-Men, llevan el traje con la X en el pecho. Al final siempre está Xavier, la gran mente perturbada en algunos momentos que modifica, pero tienes a Lobezno, el más popular, y a Emma Frost, la gran añadida que hizo Morrison, que no llevan el uniforme igual, no llevan la gran X, ¿vale? Incluso esas portadas tienen mucho que ver con lo que se contaba. Ya os digo que es brutal, y no os fijéis solo en lo que son las historias, fijaros en las portadas, fijaros en todo. Voy a contaros algo muy gracioso, ¿vale? Esto fue la base de que ahora mismo, por ejemplo, existe una serie como Lobezno, los X-Men, que existió, es la base para muchísimas cosas que se han hecho después. Es que quiero decir, New X-Men, los nuevos X-Men, forjaron lo que son los mutantes actualmente. Es una saga, una franquicia que yo adoro con toda mi alma y ha sido estropeada, machacada, remontada, reiniciada y cambiada 1000 veces. Pero sin embargo, las mejores para mí siempre van a ser Claremont. Buscarlas lo mejor que hay. Luego añadiría estos New X-Men de Morrison, me hacen brutales, pero que no existirían si no existiera la época de Claremont. Es así de simple. Y esa época original en la que podías ver cómo se inició todo. Otras épocas que destacadas, me gustó, como cuando estuvo Brubaker, me gustó, me pareció interesante la época de Carey. Actualmente Jonathan Hickman me parece que va camino, si no sigue dando vueltas, de ponerse justo detrás del de Morrison. Y os lo digo así, por mucho que os haya gustado, estará todavía, mientras no mejore mucho, 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 detrás del de Morrison. Es así de simple. Porque esto lo cambió todo, a nivel de cómic, a nivel de todo. Sobre todo porque convirtió a los mutantes en algo muy, muy, muy diferente. Muy, muy, muy bestia.
Lo primero que hizo fue confesar al mundo Xavier que era mutante, imaginaos. De hecho, la gran amenaza de esto era que se convirtiera en una corporación, que tenían lugares en todo el mundo, que intentaban salvar a los mutantes, ser proactivos, pero no peleando contra villanos, sino proactivos contra la gente que atacaba a los mutantes. Si Dinastía de M, el famoso no más mutantes a hoja escarlata, cambió el panorama para ellos y lo destruyó y lo intentó reiniciar y no consiguió tanto impacto, es porque realmente ya nos habíamos visto algo parecido al final de New X-Men. Si no me creéis, solo tenéis que comprar la serie, chicos. Y podemos hablar cuando queráis. Recomendada 100%. Ya sabéis, está ahora mismo en tomitos. O podéis hacer arqueología y buscar las otras ediciones. Incluso de grapa todavía creo que hay gente por ahí que la venda, así que podéis buscar los nuevos X-Men. Que básicamente era la nueva Patrulla X, pero no la llamaban así pues por líos, como siempre. Bueno, chicos, cuidaos, pasadlo bien y nos vemos otro día.